Y vamos a repasar otro tramo de esa nota que daba el presidente Alberto Fernández, porque habló de otros temas. Y lo vamos a repasar con Luis Petri, que es diputado nacional del radicalismo, a quien tenemos en línea. Así es que le vamos a dar la bienvenida. Luis, ¿cómo estás? Buen día. Matías G. Claudio Durán te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Luis, escuchaste sin duda lo que decía el presidente Alberto Fernández. ¿Cuál es la conclusión que vos sacás de lo que decía haciendo referencia a la marihuana? Me parece lo más trascendental y que a mí me toca de cerca porque fui presidente de la Comisión de Seguridad Interior cuando se trató en su momento el cannabis para uso medicinal, es que la República Argentina ya dio un avance permitiendo que el cannabis para uso medicinal se estableciera y se habilitara y existieron grandes avances en la materia. Sí. Hay otro hito previo, anterior, que tiene que ver con el fallo Arriola. El presidente no lo puede desconocer porque él es un hombre de derecho y de eso se jacta permanentemente. El fallo Arriola estableció la inconstitucionalidad del delito de tenencia para consumo personal. Ese fallo está vigente y la tendencia mundial en materia de drogas es criminalizar y perseguir al traficante, al distribuidor, al organizador, al que financia, al dealer, y por el otro, y a partir de allí darle un enfoque criminal y penal, y todo lo que tiene que ver con el consumidor, y aquella persona que tiene consumos problemáticos de estupefacientes, darle un enfoque sanitario a través de lo que se denomina una política de reducción de daños. Pero más allá de eso, me parece que el presidente, en lugar de estar hablando y planteando estas cuestiones, tiene que hablar de los graves problemas que están ocurriendo en la República Argentina, donde hay 3 millones de nuevos pobres y sin embargo pareciera que no existen para el presidente porque no hace alusión o no hace mención a que se han generado 3 millones de nuevos pobres, que han cerrado más de 90.000 comercios en la República Argentina, que 7 de cada 10 chicos en la Argentina son pobres, que 1 millón de chicos, producto de la decisión del presidente de acuarentenar a la República Argentina por más de 8 meses, en una de las cuarentenas más largas del mundo, 1 millón de chicos se desvincularon de la educación y no hay planes ni siquiera para que se revinculen. Digo, me parece que estas son las cuestiones que el presidente debería estar hablando y cómo vamos a generar empleo, particularmente cuando ha crecido el desempleo en la República Argentina, tanto formal como informal, y sin embargo no escuchamos del presidente plantear una sola propuesta para generar empleo. Lo único que hay es una expansión formidable de planes sociales, pero que sabemos que no alcanzan para reparar los graves daños y además son parches que no solucionan el problema de fondo y es la falta de crecimiento que tiene el país. Luis, ¿qué pensás? Bueno, haciendo un poco referencia también y relación a lo que acabas de decir con los últimos anuncios, ¿no? El gobierno salió a hablar de distintos planes, el Argentina Programa, hoy habrá anuncios para los trabajadores rurales y se vienen dando distintos anuncios. También ayer hubo para las personas con discapacidad. ¿Cuál es la conclusión que sacas de esto? La conclusión que saco es que es pirotecnia electoral, que lo único que busca es intentar modificar el humor social en el último tramo de la campaña, pero no hay una discusión de fondo respecto de cómo tenemos que hacer para crecer genuinamente, o te lo digo en otras palabras, cómo tenemos que hacer para evitar seguir cayendo. La República Argentina cayó un 9,9% en su Producto Bruto durante el 2020, y de acuerdo a los indicadores de OCDE, de la cual la Argentina forma parte, va a ser el último país en recuperarse respecto de los efectos de la pandemia. Recién vamos a llegar a los niveles previos al 2020 en el 2025-2026, con lo cual lo que debería hacer el presidente es indicar cuál va a ser el sendero por el cual se va primero detener la caída y posteriormente empezar a crecer, particularmente teniendo en cuenta que las políticas que se están generando, lejos de fomentar el crecimiento, fomentan la recesión y la caída del empleo. Te digo más, poco ayuda que el presidente diga que el problema de la inflación es un problema de los empresarios y que el Estado no tiene absolutamente nada que ver, porque ese desconocimiento y esa falta de responsabilidad a la hora de asumir
que el problema de la inflación es un problema del gobierno y del Estado argentino que no puede resolver, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo atrás. Digo, los problemas de inflación de la República Argentina se remontan a 1950, no son nuevos. Pero el presidente que diga que ese no es un problema del gobierno, cuando hoy se va a conocer el indicador de inflación y la inflación interanual va a estar rondando un 50%, está claro que hay un error de diagnóstico que puede tener gravísimas consecuencias, teniendo en cuenta que la inflación termina siendo un impuesto encubierto que licúa el poder adquisitivo de las clases trabajadoras. Y que el jefe de gabinete, encima, nos tome el pelo y diga que el aumento de los salarios le va a ganar a la inflación, cuando todos sabemos que cuando asumió este gobierno, para ponerlo en números prácticos, se podían comprar 190 kilos de carne con un salario y actualmente promedio, y actualmente se pueden comprar 70 kilos menos de carne. Está claro que venimos perdiendo y vienen perdiendo las clases trabajadoras frente a la inflación, y el gobierno no hace nada para detenerla. Haciendo, digamos, esa comparación de los datos que vos dabas, que son absolutamente reales, y lo que dicen algunos ministros como Culfas, que estuvo esta semana en la provincia de Mendoza, y hablan de un crecimiento del Producto Bruto Interno de manera marcada, mejor que en el 2019, haciendo también, también reconoce que hay sectores de la industria en general que no están reaccionando como esperan, como es recreación y turismo, pero sí dice que hay otros sectores industriales que están mejor. ¿Cuál es la lectura que haces? Porque hay también una realidad que habla de más pobres, de gente que se quedó sin trabajo. ¿Cuál es la sensación que te da que de pronto salgan estos ministros a hablar así, de esta manera? Bueno, que desconocen la realidad y lo hacen intencionalmente, porque yo no puedo creer que un ministro esté mal informado. Yo creo que están manipulando la información, y tampoco puedo creer que estén mal asesorados. Donde ven reactivación no están viendo los 23 millones de pobres que tiene la República Argentina. Digo, me parece que donde ven reactivación no están viendo el 50% de inflación que tiene el país. Donde ven crecimiento no ven la altísima carga impositiva que tienen que sufrir no solamente los grandes empresarios, los pequeños y medianos empresarios, arrancando desde el kiosquero, pasando al que tiene un comercio y terminando el que tiene una pequeña empresa. Digo, la presión impositiva en ese país es insostenible, y vemos cómo una candidata, Tolosa Paz, promueve generar nuevos impuestos, como si no existiesen impuestos. Acá lo que tenemos que discutir es el tamaño del Estado. Tenemos un Estado gordo, fofo, que gasta más de lo que recauda, y que es imprescindible ponerlo a dieta. ¿Ponerlo a dieta para qué? Para no asfixiar a los privados con impuestos, que en definitiva tienen que terminar subsidiando y fomentando un Estado que le da planes sociales a 1 millón de personas porque es incapaz de generar empleo genuino. Entonces, esa dimensión y ese tamaño del Estado es el que necesariamente tenemos que discutir si en definitiva queremos crecer, además de discutir las condiciones con las cuales nos vamos a insertar al mundo. Pero las medidas que toma este gobierno, lejos de acercarnos al mundo, a los mercados, a las exportaciones, lo que hacen es alejarnos, y lo que hacen es eventualmente conspirar con cualquier posibilidad de salida a los mercados internacionales, teniendo en cuenta las alineaciones que toma respecto de Venezuela, de Cuba, de Irán, etcétera, etcétera. Luis, una última consulta. ¿Tiene relación con tu opinión a partir de la aparición del hombre del mortero que quiere ser senador en Santa Fe y que además dijo que es el único candidato preso político? ¿Cuál es tu opinión? Tendría que estar preso ese hombre, pero tendría que estar preso no por las figuras a las cuales se lo ha terminado imputando y sometiendo a proceso, que es atentado y resistencia a la autoridad e intimidación pública. Ese hombre tendría que estar preso porque en definitiva lo que hizo fue un atentado al orden constitucional y a la vida democrática, porque se alzó en armas contra uno de los poderes del Estado para arrancarle alguna medida o concesión o impedir que sea, aunque sea temporalmente, su funcionamiento. Eso fue lo que hizo. Ese es un tipo penal que prevé penas de hasta 15 años. Está establecido en el artículo 226 del Código Penal. La verdad es que todos lo vimos como apuntaba un arma que en caso de haber impactado en algún policía o en algún ciudadano le podría haber costado la vida, y esta persona tendría que ya estar condenada porque fue un hecho en flagrancia el que cometió. Y sin embargo, este hombre se fue y estuvo 2 años prófugo. Y estuvo prófugo en Uruguay. Y ahora vuelve a la República Argentina y se quiere presentar como candidato.
dos cuestiones. Esto claramente habla de la lentitud de los procesos judiciales en la Argentina. Este hombre ya debería estar condenado. Y habla de la ausencia, como no ocurre en la provincia de Mendoza, de una ley de ficha limpia que impida que estos delincuentes terminen ocupando cargos públicos selectivos y de representación. Atentó contra uno de los poderes del Estado. Este hombre debería estar preso y en lugar de estar ocupando una banca tendría que estar en una celda. Muchísimas gracias, Luis. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Ahí escuchábamos a Luis Petri, diputado nacional del radicalismo, hablando con nosotros.